Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luis Barreras. Bueno, habrán visto un poco la presentación ahí en el campus. Soy comunicador social y conjuntamente con Gustavo Nieto y Laura Donati vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas al diseño, la ejecución y los aspectos comunicacionales de los proyectos de extensión. Antes que nada, queríamos hacer una pequeña práctica que no va a llevar mucho tiempo. Que va a llevar, la idea es que lleve unos 5 minutos. Les voy a copiar un link en el chat que es para responder una pregunta, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer un diálogo y algunas vinculaciones con aprendizajes y experiencias que hemos recorrido y que estamos recorriendo con los compañeros y compañeras del módulo docente. La idea es que respondan qué características considera que son esenciales para desarrollar un proyecto de extensión desde perspectivas críticas, y podemos responderlo en 3 palabras o en 3 oraciones cortas. Yo ahora voy a publicar en el chat el link del Mentimeter, algo que hemos aprendido a utilizar en el contexto de pandemia, las herramientas. Lo veo. Ustedes me dicen si aparece o no. Ahí ya lo podrían ver y ya pueden ir respondiendo. Solamente tienen que hacer clic, ahí les abre la aplicación y responden, y ahora vamos a ver el resultado. No sé si mientras tanto quieren ir agregando algo hasta que vayan los resultados de las sensaciones que le dejó el primer módulo, algunas conversaciones que hayan quedado pendientes, o a las compas si se quieren presentar también. ¿Alguna pregunta que haya quedado de la clase anterior? Estuvimos viendo un poco las presentaciones de cada uno, cada una, muy interesantes, perfiles muy diversos, de distintas universidades también, de trayectorias diferentes, mucho del campo de la investigación, cosa que nos parece muy bien y nos interesa y nos inquieta, de la extensión también, así que muy interesante. Lucho, ¿vos vas a transmitir para que se vea en el Zoom o hay que sí o sí loguearse a la aplicación? No, solamente ya entran directamente y ya están los primeros resultados, ahora los vamos a poner en pantalla. Perfecto, bueno, yo los voy saludando. Mi nombre, como bien dice los compañeros, es Gustavo Nieto. Yo soy de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Estoy arrancando una nueva experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde me encuentro actualmente, en un área nueva que se ha creado de articulación social, que tiene, bueno, como misión la vinculación con organizaciones sociales y la misión de potenciar las prácticas socioeducativas y la extensión crítica. Bueno, ahí esto se va actualizando, Lucho, excelente. Participación, compromiso y diálogo serían lo más repetido, lo más elegido. Muy interesante. La conozco esta como nube de palabras. Claro, esto es en el Mentimeter, que podés hacer gráfico de barras, de palabras, etc. Cuando quieras avanzar con el PowerPoint me avisás, Gus, y... Bueno, yo diría que por la hora vamos arrancando. Contarles que para hoy queremos ser hemos preparado ser más en clave de diálogo, dar más posibilidad a la participación de ustedes, a las consultas. Así que hemos reducido al mínimo la cantidad de exposición. Eso trae además, digamos, la invitación nuestra a que a cada momento ustedes cuando haya una duda, una inquietud, ganas de aportar, levanten la mano y damos posibilidad de participación para hacerlo, digamos, un ida y vuelta bien robusto. Eso por un lado. Y por otro lado, todas aquellas cosas que les interese profundizar, ver más en detalle, vamos a tener la instancia presencial en Tandil el 15
de este mes. Entonces, primero que se agenden ese día, vamos a estar de mañana y de tarde, y en segundo lugar que vayan como anotando los temas que quieren profundizar, ya sea para que lo veamos en el taller, o con lecturas, con bibliografía, etcétera, etcétera. Como les digo, la presentación va a ser muy cortita, eso trae la dificultad de que son muchos temas que vamos a saltar, vamos a hacer un salto muy abrupto, por ahí se necesita como explicar y conceptualizar más, pero para darle lugar al diálogo lo vamos a hacer un poco más, más resumido y menos expositivo. ¿Se está escuchando bien hasta ahí, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Perfecto, Bueno, genial, entonces, Laura, nuestra tercera integrante de este equipo de hoy, de este módulo 2, de este seminario de formulación, diseño, evaluación de proyectos y comunicación de proyectos. Agradecerle nuevamente a la generosidad de Daniel Herrero, de Sebastián Álvarez, toda la gente de UNICEN, siempre un lugar que nos sentimos como en casa, y siempre un lugar que está, digamos, en el centro de gestación y generación de acciones de extensión. Desde la revista Más que Dos, los congresos de extensión y Mercosur, la semana de la extensión, capacitaciones, la diplomatura, es decir, han cubierto en un proceso todos los aspectos interesantes e integrales que da la extensión. Así que reconocer el trabajo sostenido en el tiempo y muy profundo de la Universidad UNICEN. Y bueno, también agradecer a Fabricio, quien nos ha hecho parte de esta aventura, de este seminario, siempre también un compañero presente y generoso. Comenzamos entonces, Lucho. Yo un poquito voy a andar, digamos, algunas premisas importantes desde la extensión crítica, y vamos a desarrollar algunos aspectos metodológicos de la extensión crítica, que creo que son dos claves, dos llaves para realmente, digamos, los proyectos que tengan una impronta propia de la extensión crítica y no sean proyectos sociales, propiamente dicho, o proyectos, digamos, como dice un amigo nuestro, los proyectos pena, los proyectos de escritorios de la noche anterior. Esta es una frase muy buena que Daniel de Michele, por ahí muchos lo deben conocer, la acuñó hace un tiempo, y la verdad que uno en el recorrido de evaluación y acompañamiento de proyectos se da cuenta que muchos proyectos están hechos en el escritorio, no todos, pero varios. Otros están hechos con un proceso más profundo, pero que hay poca participación. Entonces, eso es lo que queremos hoy aportar, algunos elementos que nos faciliten la composición, digamos, de una matriz de extensión crítica. Y para eso partimos siempre de esta premisa que José Luis Revelato, un humanista, filósofo uruguayo, José Luis Revelato, hace sobre la extensión crítica, una creencia. Creemos profundamente que la extensión universitaria crítica debe estar como comprometida en los procesos sociales, y ese compromiso, estar en los procesos sociales, no puede prescindir del estudio y la generación de conocimientos con la participación de la sociedad. Es decir, esto está en el centro de la extensión crítica, la participación de la sociedad. Y esto es lo que va a definir un poco que nuestros proyectos tengan ese carácter, esa impronta, o no la tengan. Esto va a ser definitivo, y generalmente es también lo que se evalúa después en las convocatorias de extensión. Si hay participación genuina, participación real, participación que no es tecnocrática, sino una participación que tiene altos niveles de, digamos, de imbricación y de compromiso por parte de la comunidad. Ya vamos a ir más en detalle a eso. La siguiente, Lucho. Arrancamos por ahí con una definición. Yo, el que quiera, vamos a poner a disposición como texto los cuadernos de extensión de la Universidad de la República, destinado al diseño de los proyectos, y ellos tienen una definición que es muy básica. Se entiende que un proyecto es un conjunto de acciones que se conciben de forma articulada y coherente entre sí, en torno a objetivos y con determinados recursos materiales y temporales. Es decir,
casi obvio, una definición muy, muy básica. Porque lo importante en la extensión, yo creo, no son las definiciones, sino más bien es, digamos, el contenido y los procesos. Hay otra definición más interesante que hace alguna universidad pública, creo que también la UNICEN la comparte, que dice que se considera la extensión universitaria como el medio de vinculación de la universidad con su comunidad, que se consideran entonces de esta manera proyectos de extensión a todos aquellos que propongan acciones que conformen a los ejes temáticos que define cada convocatoria y que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población, es decir, que tiendan, que estén orientados a lograr alguna transformación. Esto también es otro carácter central de la extensión crítica. Ya hemos dicho dos, la participación por un lado, y la finalidad de transformación otra. No solamente la transformación, digamos, de alguna cuestión puntual, alguna problemática comunitaria o social, sino la transformación propia de la institución, es decir, la transformación universitaria, pero también la transformación personal, la deconstrucción de determinadas características que tenemos los universitarios y hay que irlas problematizando y dándoles otra forma. Es decir, una triple transformación busca la extensión crítica, una transformación social de la universidad y la propia de los actores universitarios. En ese sentido se consideran proyectos de extensión aquellos que ejecuten en relación a destinatarios de la comunidad que no sean los propios universitarios. Es decir, un proyecto de extensión necesariamente tiene que articular, tiene que vincularse con alguien de afuera, con un actor exógeno, un otro. Mucho en las convocatorias iniciales que hacen las universidades, siempre vemos que, por ejemplo, la oferta educativa se presenta para financiarse dentro de un proyecto de extensión. Y eso, si bien tiene una afuera, no deja de ser digamos, una afuera que está muy centrado en el carácter universitario. Entonces no es propiamente un proyecto de extensión, digamos, presentarse para hacer una oferta educativa o para hacer pasantías o para hacer, digamos, acciones de universitarios como prácticas profesionales. Aquí entonces una tercera característica de la extensión crítica es que abordamos problemáticas propiamente de la comunidad y que la vamos a realizar junto con ellos. La próxima, Lucho. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Algún comentario que quieran hacer? Alguno de nuestros 45 participantes tenemos hasta el momento. Está habilitado el chat también para que puedan dejar un comentario. Nosotros con Lucho lo podemos ir chequeando, así que invitades a dejar comentarios y reflexiones en el chat. Excelente, ahí Maite nos dice que va todo bien. Bueno, ya tienen entonces abierto el canal de participación del chat, la invitación a que vayan apuntando, anotando dudas específicas, ya sea para la presencial o para el momento de diálogo. Yo cuando termine mi presentación, que queda poquito, vamos a arrancar directamente con algunas preguntas para generar el diálogo. Pero estábamos entonces, digamos, viendo cómo los proyectos de extensión desde las perspectivas críticas tienen determinadas características diferenciales a los proyectos de investigación propiamente, pero también a proyectos sociales en general. Y, digamos, un carácter definitorio son estas tres dimensiones que nos propone los compañeros de la UDELAR. La dimensión epistemológica, por un lado, la dimensión ético-política y la dimensión pedagógica. ¿Qué queremos decir con estas dimensiones? La epistemológica se refiere a la necesaria ruptura que hay que hacer con la relación de sujeto-objeto del conocimiento. Es decir, en la extensión crítica todos seríamos sujetos portadores de saberes y todos seríamos sujetos que creamos conocimientos, es decir, que generamos conocimiento, porque el conocimiento se genera de manera participativa. Es decir, cualquier acción de extensión, la relación sujeto-objeto propia digamos, de la investigación clásica, por ponerle un nombre, aquí hay que descentrarla. Hay que ir dando forma a una nueva relación de sujeto-sujeto, y eso se hace en base al diálogo de saberes.
Es decir, si todos saben, todos aprenden y todos enseñan, es decir, el valor del otro también tiene un juego, tiene un valor. Entonces esta dimensión del conocimiento se ve afectada, digamos, a la idea hegemónica o tradicional que tenemos en la universidad, por lo menos en la universidad de características hegemónicas, digamos que el saber es el saber científico y, digamos, los otros serían saberes menores o saberes de la praxis o saberes prácticos o saberes que no tendrían, digamos, el estatus del saber científico. Por tanto, esta dimensión epistémica nos lleva un poco a rechazar o a, digamos, deconstruir los dogmas y las verdades absolutas. Por supuesto que esto también se hace desde la investigación tradicional, digamos. No estamos, y esto los compañeros uruguayos lo dicen claramente, aquí no estamos demonizando la investigación clásica, estamos diciendo que la extensión crítica necesariamente debe partir de otro lugar y tener otros objetivos de más largo alcance. Entonces, entre sus objetivos debe estar el interconocimiento y la ecología de saberes. Eso por la dimensión epistémica que debe tener toda mirada de extensión crítica. Hay otra, la ética política, que implica básicamente esto que dice aquí, que es una intervención respetuosa del otro y una acción transformadora de la realidad. Lo de la acción transformadora ya lo habíamos dicho, porque todo proyecto de extensión debe entonces generar o apuntar o tener como horizonte un triple impacto de transformadora. El de la comunidad, el de la universidad propiamente dicho y el de los propios sujetos. Pero importante esto, que la intervención respetuosa del otro nos lleva realmente a tener todo digamos, un cuidado en los tiempos, un cuidado en los valores que porta el otro, digamos, un respeto por los saberes que tiene el otro, un cuidado y una valoración de las cosmovisiones que tiene, la forma de resolver los problemas. A todo esto se está refiriendo una intervención respetuosa del otro. Entonces es, en primer lugar, el respeto y el valorar el saber otro, los saberes otros, y la deconstrucción de las improntas que tenemos, tanto los docentes tradicionales como los actores universitarios en general. Intervenciones que apuntan a la transformación y, como ya lo dije, y esto por ahí suena como, digamos, trillado, pero cuando decimos dimensión ético-política no nos estamos refiriendo a lo partidario, a lo político igual partidario, sino a la cosa pública, a lo político como un valor, digamos, de intento de transformación. A eso nos referimos, a política en sentido amplio, y de ninguna manera la dimensión política ética se refiere a lo partidario, sino a esto otro, ¿no es cierto? A la mirada y necesaria transformación, digamos, donde los actores comunitarios decidan e intenten una acción. Y la tercera dimensión, y acá voy a invitar a Laura que también nos acompañe en la exposición que sigue, es la dimensión pedagógica, es decir, un proyecto desde la extensión crítica también debe tener ciertas descentramientos y nuevas preguntas en cuanto a lo pedagógico. ¿Por qué? Porque partimos de esta noción freiriana de que todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Entonces, ya desde ahí, digamos, el docente no tendría el rol principal de portador del saber o quien nos transmite el saber, sino que el rol en la extensión crítica del docente va a ser más de facilitador, más de acompañar. Esto lo van a ampliar mis compañeros y compañeras más adelante. Pero por un lado eso, digamos, un descentramiento de los roles estereotipados de educador y educando, pero también hay un descentramiento o transformación del escenario pedagógico. Es decir, la extensión se hace generalmente con el aula al intemperie, que se llama. Esto que siempre Humberto Tomasino siempre lo nombra,
el aula de la intemperie es una categorización que hace un coterráneo mío, un neuquino, Nano Balbo, un educador popular que empieza en los 70, digamos, a trabajar con comunidades mapuches en Neuquén, y se da cuenta él que va a facilitar o a enseñar el idioma castellano a las comunidades mapuches neuquinas, y se da cuenta que él descubre un mundo nuevo y un mundo de saberes realmente impresionante. Entonces él acuña esta frase que él es un docente del aula de la intemperie, donde él también pasa a ser alumno, porque aprende demasiadas cosas, y hay un libro hermoso que habla del Nano Balbo, que es ficcional, pero en base a una entrevista de él, se llama El Maestro, o Un Maestro, de Guillermo Sacomano. Lo invito al que le interese a recorrer esas aulas a la intemperie y mundos otros de saberes. Bueno, hasta aquí, y ahora Laura nos va a seguir profundizando la dimensión pedagógica en lo que sería la extensión crítica. Gustavo, si te parece, antes de avanzar un poquito, te cuento que hay una consulta en el chat, si querés la abordamos ahora, como para que no perder el hilo. Ahora. Acá Araceli nos hace una pregunta muy interesante para que reflexionemos. Ella dice que se pregunta entonces que si antes de pensar un proyecto transformador es necesario establecer la comunidad con la que se va a trabajar y que la propuesta salga de esas propias necesidades. ¿Qué te parece? Y muy interesante la pregunta. Y bueno, diríamos sí a todo. Sí a todo. Es decir, ese es el primer aprendizaje. Antes de yo empezar a definir qué cosa, darle forma a un objetivo, digamos, a delinear el proyecto, lo primero que tiene que haber es un vínculo con un otro. Incluso un proyecto es, digamos, un paso consensuado, digamos, un paso lógico de una trayectoria más amplia, donde el proyecto, digamos, es fruto de un vínculo preestablecido, donde hay confianza mutua, donde hay reconocimiento mutuo, donde construimos conjuntamente, digamos, lo que vamos a abordar y demás. Y ahí ya estamos entrando en temas metodológicos, es decir, el abordar el afuera, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, las organizaciones comunitarias, digamos, hay formas de ir a trabajar con ellos. Pero ese es el primer aprendizaje justamente, que antes de elaborar un proyecto se debe trabajar, se debe, digamos, invertir tiempo, dinero, dedicación y atención a este vínculo, a ese trabajo conjunto. Pero bueno, siempre hay que empezar por algún lado, así que ya para esta convocatoria UNICEN empezó a desarrollar un proyecto. Bueno, a partir de todo esto veamos cómo incorpora algunas cosas y cómo lo hace más orientado a la extensión crítica. Siempre hay formas, y un primer aprendizaje también que tenemos todos es que todos arrancamos por la extensión más transferencista o asistencialista. Entonces, porque lógicamente todos hemos mamado y hemos sido formateados en esos paradigmas, así que mal haríamos otra cosa. Es decir, si hacemos transferencia o asistencia, hemos sido buenos alumnos. La cuestión es cómo no quedarnos ahí, no quedarnos empantanados en la asistencia y transferencia, e ir dando pasos, profundizando, problematizándonos y ir dándole vuelta de tuerca para hacerlo cada vez un poquito más participativo, más transformador y más en vínculo fértil y una escucha activa con esos mundos otros, esos saberes otros. Bueno, para no hacerla tan larga, por ahí pasemos directamente a la siguiente, Lucho. Sí, algo yo quisiera acotar, si me lo permitís, Gustavo, y sin meterme en lo metodológico, después si querés volvemos a la dimensión pedagógica y la retomamos, pero sin meterme en lo metodológico, y un poco abonando sobre la pregunta de Araceli, en UNICEN entiendo que existen los puntos de extensión territoriales, algo así, corríjanme si lo estoy mencionando mal. Perfecto, Laura. Gracias, Sebastián.
que por ahí son puntos de partida porque implican que ya hay un espacio que está creado para trabajo con la comunidad, y que puede ser un punto de partida y que puede generarnos el puntapié para poder pensar y diseñar proyectos de extensión vinculados con la comunidad. Y si no está este espacio previo de trabajo con la comunidad, y desde nuestro proyecto de extensión vamos a iniciar un proceso de trabajo con una organización social o con determinada comisión vecinal que recién conocemos, entonces tendrá que ser parte del proyecto de extensión el diagnóstico sociocultural participativo, o como lo querramos llamar, o según la metodología que utilicemos. Sería deseable que entonces sea parte de una parte de las, o esté pensado como acciones del proyecto a ejecutar. Eso quería mencionar. Por ahí interesante que ya existan estos puntos territoriales como para tener una base sobre la cual pensar y diseñar un proyecto de extensión. Perfecto, Laura. Y además de los puntos de extensión, seguramente existen actualmente en marcha otros proyectos de extensión donde equipos de universitarios, de colegas docentes o colegas estudiantiles ya están en vínculo con organizaciones e instituciones. Pero no solo proyectos, la UNICEN también tiene programas que son interdisciplinarios, interfacultades, y son de una duración un poco más amplia que los proyectos. Pero además en otras universidades existen los consejos sociales. Cada universidad tiene muchos convenios firmados, en esos convenios también por ahí se puede explorar a ver qué organización social hay. Es decir, hay varias puntas para donde empezar a nutrir y darle forma a este vínculo. La cuestión es más de tenerlo presente y de tenerlo como una, digamos, una vigilancia epistemológica que debe ser parte de nuestras prácticas. Es decir, un proyecto de extensión tiene que dejar tiempo, dedicación y atención para ese vínculo, ir nutriendo y dándole forma a ese vínculo. Por eso esto que vemos acá, el abordaje entonces en perspectiva crítica, tiene dos premisas de mínima. Tiene muchas más, pero esto es básico, que haya una participación real en clave de diálogo de saberes, y acá dice entre paréntesis no tecnocrática. ¿Esto por qué? Porque el otro, el actor social, debe ser parte en la definición por lo menos del problema, es decir, el qué vamos a hacer, eso hay que hacerlo en conjunto, hay que hacerlo junto con el otro, porque mal podríamos nosotros decir qué necesita el otro, qué es lo que necesita o cómo lo necesita, es decir, eso lo tenemos que hacer en conjunto, el definir el problema. Por eso siempre hablamos de la construcción de la demanda. La demanda no está construida. Muchas veces nos llegan demandas o nos llegan encargos por un tercero, o nos llega directamente una demanda de algún actor social que también hay que problematizarla y ver si eso que nos están pidiendo es así como nos lo piden, o tiene una complejidad mayor, o tiene que ser problematizado necesariamente. Alicia Rodríguez, una psicóloga comunitaria uruguaya, tiene un texto muy bueno de la construcción de la demanda, donde nos hace pensar y reflexionar, digamos, a qué le estamos llamando demanda y a qué estamos llamando problema. Y cada camino de entrada tiene su complejidad y su necesaria problematización. Tanto cuando nosotros ofertamos, que es generalmente lo que pasa con los equipos universitarios, ofertamos algo que hace nuestro equipo, nuestra investigación, nuestra cátedra, nuestro campo disciplinar. Otras veces un tercero nos encarga algo que alguien le pide, generalmente las instituciones del Estado, nos dicen, che, mirá, andá, tal organización tiene este problema, fíjate, o directamente una tercera vía de esa construcción de la demanda nos llega directamente del actor social. Las tres tienen sus momentos de que hay que analizarlo y trabajarlo junto a otros. Y las tres, digamos, se definen con la participación real en clave de diálogo de saberes. Es decir, que cualquier camino o puerta de la construcción de demanda nos lleva a estas premisas mínimas que hoy ponemos a disposición para que las pensemos y las tengamos presentes. La otra premisa de mínima es la conformación de un acuerdo, es decir, el proyecto, lo que hagamos, el qué, el cómo, el cuándo, el cómo, el con quién, el hasta dónde, tiene que ser parte de un acuerdo.
es decir, la unión vecinal, el centro de salud, el club, el grupo de mujeres, el grupo de madres, ellos, junto con ellas o ellos, tenemos que nosotros acordar todos estos temas. Y sobre todo una cuestión importante, tenemos que acordar también cuál va a ser el destino de los resultados de este trabajo conjunto del proyecto. No sé si les ha pasado a aquellos que tienen experiencia en extensión, que cuando vamos a comunidad nos encontramos muchas veces con que ya han pasado colegas nuestros, han ido universitarios ya a determinados lugares, y muchos de ellos nos reclaman lo que no hizo el anterior. Es increíble, pero es una redundancia, una constancia. Te dicen, sí, por acá vinieron 5 trabajadores sociales, o vino tal abogado, o tal médico, nos hicieron unas preguntas, bueno, hicieron unos cuestionarios, unas entrevistas, pero bueno, después no sé qué pasó. Y eso es parte de no tener presente de un momento 1, de un momento 0, el trabajar en base a un acuerdo, y el hacer una devolución, sobre todo una devolución que sea parte de un acuerdo en los resultados del trabajo conjunto. Más en un proyecto de extensión donde hay fondos públicos en juego, donde hay dinero, donde hay resultados, con más razón hay que hacer una devolución a la comunidad. Y entonces el proyecto, con perspectiva crítica, debe tener ese momento de evolución como parte de su cronograma. Es decir, tenemos que hacer conjunto el qué, el cómo, el cuándo, el cómo, el con quién, pero además un tiempo de evolución que sea parte de esos acuerdos, de ese cronograma. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, quisiera agregar que me parece súper importante lo que estás diciendo en cuanto a la devolución de los resultados. De hecho, a nosotros nos ha pasado, esto que vos comentás, es muy común, seguramente quienes están del otro lado también, y es necesario pensar en estos espacios de devolución de los resultados como espacios educativos y comunicacionales, en donde podamos problematizar estos resultados obtenidos en conjunto con la comunidad, porque ahí está la posibilidad de transformación que estamos pensando desde un proyecto de extensión, donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? Esto es lo que trabajamos, estos son los resultados, ¿qué opinan sobre esto? ¿Cómo lo podemos, qué posibilidades tenemos de accionar para transformar nuestra realidad? Entonces, claramente no va a existir una posibilidad de transformación de la realidad sin estas instancias de devolución que son llamadas a veces, bueno, sesiones de retroalimentación, espacios educativos y comunicacionales, o de diversas maneras. Bueno, genial. No sé, Luchito, si querés agregar algo, te veo ahí en cámara. No, avancemos así después. Vamos a la otra parte y ahí aportamos. Yo voy con las dos últimas entonces, para generar un diálogo. Dijimos que era muy importante lo metodológico, y dijimos también en las dimensiones, sobre todo la epistémica, digamos que hay que transformar la relación sujeto-objeto en una relación sujeto-sujeto. Eso nos lleva a otras metodologías distintas a las tradicionales. Entonces, las metodologías participativas, sobre todo son las que nos interpelan, las que tomamos y las que, digamos, nos nutrimos permanentemente desde la extensión universitaria crítica. Y más importante que las técnicas, las cajas de herramientas, es tener siempre presente estos 4 puntos que están acá en la concepción metodológica de la extensión crítica. Toda metodología está en continua construcción y reconstrucción. Es decir que esto nos lleva a que no podemos ir nosotros con estándares ya fijos o inmóviles, o con dogmas como decíamos antes. Y entender, tener la paciencia de que todo lo que estamos haciendo está en construcción, por tanto es también está en el mundo de lo posible, está en el arte de lo posible, está en gestación. Tenemos que ir un poco más livianos de cuerpo, viendo, digamos, cómo la innovación se hace presente y cómo resolvemos aquello que se nos aparece. Eso como unos lentes, una concepción metodológica. La otra que no es digamos, lo metodológico no está arreglado. Hay una
preocupación permanente por adecuar e innovar las estrategias que tenemos y los procedimientos que empleamos. Esto no quiere decir que nos da lo mismo cualquier cosa, no, pero sabemos que no está arreglado, es más bien del mundo de la innovación y de nuestra preocupación por, digamos, ir buscando ese traje a medida, el tercer punto. Es decir, nuestra concepción metodológica nos lleva a que tenemos que estar atentos y buscar un traje a medida en ese momento. Por supuesto que esto, si hay un vínculo con el otro, ya lo vamos a tener un poco resuelto y vamos a saber si es mejor un taller participativo, o si tenemos que hacer juegos, o si tenemos que partir por empezar con una buena merienda y una ronda de diálogo. Es decir, todo eso lo vamos a descubrir en el momento. O simplemente tal vez es volver en otro momento, porque muchas veces el contexto no da para encontrar este traje a medida. Y acá el cuarto punto de una concepción metodológica participativa justamente son tener en cuenta que nuestras herramientas deben generar participación, ¿sí? Participación real. Y la participación real es cuando el otro digamos, no está solamente para que nos diga si les gusta A o les gusta B, o para que nos diga qué le parece y nosotros seguimos adelante con lo que teníamos pensado, sino una participación real implica que ese otro está en las definiciones centrales de lo que vamos a hacer, en la problematización, en la definición de objetivos, en la definición de plazos, eso que ya dije al momento. Entonces esta concepción metodológica con estos 4 puntos es muy interesante y muy necesaria tenerla en cuenta para un proyecto verdaderamente transformador en perspectiva crítica. Y la última, Lucho, yo ahí con Delia Bianchi hemos estado trabajando un poco, dándole forma a cómo sería desde los modelos de extensión que nos dice Humberto Tomasino, que Humberto Tomasino divide o nos propone 2 modelos de extensión, el transferencismo difusionista y la corriente crítica. Y después hay otro equipo de la Universidad de Playa Ancha de Chile que nos presentan 3 modelos dentro de lo que sería la transferencia y difusión. Ellos le llaman la convencional instrumental o el reformismo híbrido. Y lo que es corriente crítica, ellos le llaman una corriente de emergente participativa. Y esto nos lleva a distintas metodologías, ¿sí? Por ejemplo, las metodologías de la incubación, de la planificación estratégica o las colaborativas, si bien tienen implicancias, si bien tienen diálogos, si bien hay participación, no serían propiamente las metodologías que generan esa participación en los aspectos centrales de un proyecto, ¿sí? Porque una tiene que ver más con el mundo productivo, la de incubación, la planificación estratégica, digamos, participa la comunidad, pero en algo, digamos, de más largo alcance, pero que serían una vía un tanto tecnocrática. Y las colaborativas, si bien hay colaboración, hay flexibilidad y demás, metodológicamente se quedan, digamos, cortas, no propician, no involucran a ese otro en lo central del qué, el cómo, el cuándo. Entonces, las corrientes críticas más bien van a darle paso a las metodologías de construcción de umbrales de participación, que sería un poco lo que vimos antes, los abordajes metodológicos de las concepciones críticas, y las metodologías de la investigación, acción participativa o de la sistematización de experiencia también. Cada una de estas metodologías tienen técnicas, y yo los invito a que, si quieren, el día de taller presencial en la UNICEN, el 15 de septiembre, trabajemos alguna de estas. Muchas ya son trabajadas y Marcelo, que está acá presente, trabaja los mapeos. Los mapeos propiamente estaría en las metodologías de umbrales de participación o de IAP. Lo mismo la reconstrucción de la historia, que hace por ahí Alfonso Torres Carrillo,
la sistematización de experiencia que hace Oscar Jara, las líneas de tiempo, bueno, varias técnicas son, digamos, muy pertinentes para construir umbrales de participación real. Entonces, simplemente esto es para tener presente, digamos, en qué se compone este ecosistema metodológico y cuáles deberíamos prestarle más atención desde la perspectiva crítica. Lucho, yo dejaría por aquí con estas preguntas abiertas a que las respondamos entre todos, todas, o pueden ser otras que hayan surgido. No he estado viendo el chat, no sé, Laura, si hay algo más. Hay un comentario de Cristina cuando hablábamos de me pregunta sobre las prácticas socioeducativas, si estarían incluidas cuando estábamos hablando sobre los diagnósticos y demás, pero bueno, ya le comenté a Cristina que ya en breve vamos a estar abordando ese eje. Perfecto. Entonces, a unos 5 minutitos, para, si quieren respondernos esto que hemos estado charlando, nos preguntamos entonces si realizar un diseño de proyecto, digamos, en base a una participación real de los actores, profunda, de participación como le hemos hablado, modifica, ¿en qué aspecto, qué práctica de los universitarios modificaría? Ya una respuesta hubo, Laura, que esto que nos presentó la compañera, de que antes de ponernos a diseñar un proyecto hay algo previo. Entonces ahí, excelente ese comentario, pero ya nos indican, digamos, un cambio en el hábito y la práctica que tenemos los universitarios, que sería un paso previo de vinculación con un otro, o de tenerlo presente como una etapa en nuestro diseño de proyecto, como nos decía Laura. Compañeros, ¿quién se anima a hacer algún aporte, alguna reflexión? Bueno, mientras se va animando alguno, yo quería hacer un pequeño comentario que, claro, es fundamental, ¿verdad?, para que pueda haber una extensión crítica, la posibilidad de que haya diálogo con la comunidad o con ese sector de la comunidad con la cual vamos a trabajar. Pero ese diálogo requiere de metodologías. Y justamente en la filmina anterior, ahí Gustavo estaba exponiendo algunas de ellas. Yo quería comentar que desde mi personal punto de vista, opinión, es un tema que todavía a nivel nacional necesitamos desarrollarlo más. Estamos teniendo ahí ciertas carencias en cuanto a lo que es metodologías de investigación-acción para potenciar el diálogo comunitario, porque ahí es donde está la famosa transdisciplina, ¿verdad? La interdisciplina es la que se da entre nosotros, entre las disciplinas académicas que tenemos adentro de la universidad. Ahora, cuando estas disciplinas las ponemos a dialogar con los saberes comunitarios, tenemos transdisciplina. Eso es una concepción, una definición teórica. Ahora, ¿con qué método dialogamos con la comunidad? Ahí, que es un tema muy profundo, ¿no? Y que Gustavo expuso algunos de esas metodologías, los títulos de esas metodologías internacionales, y mencionó algunos referentes muy importantes en América Latina, como Alfonso Torre. A propósito, ¿Alfonso es peruano o me surgió la duda ahora? Colombiano de la Universidad Pedagógica Nacional. Ah, perfecto. Bueno, y al gran Oscar Jara de Costa Rica también. Pero bueno, no son temas para profundizar en un curso introductorio, ¿no es cierto? Pero sí me parece, te agradezco mucho, Gustavo, que lo hayas mencionado, que lo pongas como un tema, porque realmente en el plano de la extensión crítica parece ser un desafío para el mundo universitario el profundizar en estas cuestiones, ¿no? Simplemente quería dejar ahí el título, nada más. Ahí veo que alguien levanta la mano. Y Juan está, perdón, Lucho, y Juan está levantando la mano. Agrego antes que nos adelantemos y spoileemos algunas cosas, parte de algunas cuestiones de la respuesta a la pregunta de Daniel
vienen después con la parte de comunicación, pero principalmente tiene que ver con los aspectos metodológicos que también venía iniciando muy bien Gustavo, así que, bueno, damos el paso para los que habían levantado la mano. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No, yo por ahí quería agregar dos cuestiones que se me vienen a la mente a la hora de pensar todo esto que estamos hablando, ¿no? Y la primera es pensar la conceptualización que podemos hacer de la extensión, pero desde la mirada de los actores, ¿no? Porque de los propios participantes, los que participan en algunas actividades de extensión. Porque para muchos participantes la extensión significa acceso a derechos, ¿no? Y para muchos es la primera vez que pueden acceder a algún derecho que fue vulnerado gracias a la extensión universitaria, ¿no? Y en segundo lugar, por lo menos lo que hago yo cada vez que intento pensar un proyecto de extensión, es siempre pensar en que para quién está destinado estos proyectos que uno piensa, siempre en pensar al otro como sujeto de derecho, ¿no? Que no estamos haciendo asistencia ni haciendo algún favor, sino que estamos construyendo algo para otra persona que tiene el derecho de acceder a eso que nosotros intentamos acercar, ¿no? Nada, eso quería aportar. Excelente, Juan. Ahora también en breve lo vamos a ver, también vamos a abordar esta cuestión de derechos atravesada por la extensión universitaria. Y ahí veo que Araceli también está levantando la mano. No, por ahí nada. Me parece, pues estaba chateando con otra de las chicas que está en el curso, súper interesante la mirada crítica en este sentido, retomando también lo que decía Pablo, porque bueno, siempre uno ha estado acostumbrado, en mi caso yo nunca he presentado proyectos, nunca he quedado, pero sí he sido participante, digamos, como sujeto, digamos, en distintos barrios o cuestiones que se han ido trabajando, porque me súper interesa y creo que tiene que ver también con el lugar que le damos al otro, como alguien que participa realmente, porque si no se transforma en esta mirada hegemónica que realmente como universidad todavía nos cuesta, como decía el profe que habló primero. La verdad que me súper conmueve y me moviliza pensar cómo hacer, porque no es tan sencillo poder organizarse, sentarse a pensar con el otro, darle el lugar que corresponde para que salgan de los propios sujetos estas demandas. Pero bueno, me resulta un desafío re interesante, así que nada, eso, un aporte nada más cortito. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra sugerencia? Sí, acá en el chat hay un intercambio súper interesante. Creo que está más orientado a lo que son las prácticas socioeducativas, que ahora lo vamos a ver. Claramente coincido con todo lo que plantean. Bueno, Cristina incorpora la cuestión de que se modifica el lenguaje, la cultura, los tiempos, sin perder la vigilancia epistemológica, se modifica la forma de ser docente, dice Cecilia, también los temas o focos de las investigaciones. Acá María Paz, hermoso lo que aporta también, creo que aporta la construcción de un vínculo real con la comunidad, además de transformar mi visión como universitaria, que aporta a la sociedad y suma a la trayectoria de cada uno o una a la hora de llevar a cabo la práctica profesional. Me encanta esto que dice María Paz, que dice, para mí no es lo mismo graduarse de la universidad habiendo transitado espacios de extensión a solo graduarse estando en los espacios académicos. Es construir en conjunto, apostar a una universidad totalmente vinculada con la sociedad y no como una burbuja. Por eso cuando muchos decimos eso, una vez que salimos del aula, cuando volvemos no somos los mismos, esa frase resume esto que nos está diciendo la profesora, es tal cual. Y sí. Yo simplemente para redondear mi participación, Laura, decir que todo lo que hemos presentado, digamos, a veces es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y es también la extensión crítica, una vara bien alta, pero yo creo que la vara no impide, digamos, lo que hemos dicho acá, una concepción y unas dimensiones que las tenemos que tener claras. Y lo demás es un proceso, que como bien lo dijo Daniel, todo está en construcción, es decir,
hemos logrado en todos estos años que la extensión sea un área que sea visible y que, digamos, cada vez vaya tomando un poquito más de cuerpo y sea más importante en nuestro sistema universitario. Eso creo que hay buenos pasos. Ahora hay que ir dando a lo que ya tenemos, ir orientándolo, dando esta vuelta de tuerca hacia estas dimensiones críticas, porque yo creo que es un camino muy fértil para la transformación propia de la universidad. Y sobre todo para lograr perfiles de graduados más involucrados y con más conocimiento del entorno social y de su comunidad. Es decir, cuando la universidad pública logremos que la extensión crítica realmente sea una metodología presente, fuerte, que interpela la formación, se va a notar la diferencia. Y por eso decimos que las prácticas socioeducativas, la curricularización de la extensión en clave crítica, es la mejor forma de cristalizar el compromiso social. Esa sería mi última intervención. Bueno, ya me diste pie para mi inicio, Gustavo. Y para mi inicio también quiero recuperar el comentario de José, que dice: considero que puede cambiar el compromiso de la comunidad universitaria con la sociedad, con la realidad. Pensar la universidad en función de las demandas del pueblo. Abandonar esa torre de cristal. Y también leo el comentario de Cristina, ya que lo tengo aquí, antes de empezar. Veo que más que afectar sería una construcción real del proyecto en diálogo con los actores, ya sea en la redacción o plasmado en la organización de las actividades. Bueno, la verdad que el chat está pero súper interesante, y los aportes de todos ustedes muy en línea con lo que pensamos con Lucho y con Gustavo para este espacio, así que bienvenidos todos a intervenir y abrir sus micrófonos. No me presenté hoy, así que brevemente les comento que soy Laura Lonardi, soy de la provincia de Entre Ríos, soy docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, participo en una cátedra que ya hace 15 años que está curricularizada, y desde allí mi humilde aporte para con todos ustedes de la experiencia recorrida, agradecida por la convocatoria, por supuesto, al equipo de UNICEN, a Daniel, a Sebastián, a mis compañeros de esta tríada docente con quienes vengo aprendiendo en todos estos días de intercambio desde WhatsApp, Meet y demás, y a Fabricio, que es quien nos convoca para estos espacios y confía en nosotros. Y bueno, un poco vamos a seguir dialogando en línea de lo que veníamos, y en realidad muchos de los aportes de ustedes ya enmarcan lo que va a ser mi presentación, que tiene que ver con profundizar un poco la dimensión pedagógica de la extensión universitaria y pensar en los proyectos de extensión como dispositivos pedagógicos, ¿sí? Más allá de que sabemos que desde hace muchísimos años que ya en las universidades de Argentina se viene pensando en la integralidad de las funciones, en cómo formar profesionales integrales. Muchas universidades ya han avanzado en dispositivos específicos que han incorporado la función de extensión a las currículas, ya sea bajo el formato de práctica socioeducativa, práctica de educación experiencial, curricularización de la extensión, pero también los vamos a invitar a pensar en los proyectos de extensión como un dispositivo que pueda ser posible de ser un espacio de formación de los estudiantes situados en territorio, donde se pueda compartir el aula y el territorio. Para arrancar, mi punto de partida es un punto de partida que justamente se venía dialogando en el chat, y compartimos con Néstor Secchi, que es un gran referente de nuestro país en materia de prácticas socioeducativas, si no decir el mayor de los referentes, o por lo menos, si no es Messi, está ahí. Y tiene que ver con que nuestro punto de partida es el compromiso social universitario. Y aquí traigo algunas premisas de Néstor y compañeros, y también del cuadernillo de UNICEN sobre prácticas socioeducativas, que bueno, tuve la posibilidad de leerlo en función de preparar este seminario, y la verdad que es un material riquísimo, que si no han accedido a él, seguramente que sí, pero les invito a que lo hagan porque es un material excelente.
Y acá retomo lo que aportaba Juan en materia de derecho. Nosotros vivimos en nuestra querida América Latina y el Caribe, asistimos a un escenario de profundas desigualdades en materia de derechos, y es por eso que la idea de compromiso social de las universidades consideramos que es un imperativo impostergable. El derecho a la educación superior también es un derecho de los pueblos. Nosotros sabemos que somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de acceder al sistema universitario, por eso consideramos que parte de lo que implica el compromiso social universitario tiene que ver con trabajar sobre las demandas y los problemas de la comunidad. Cuando hablamos de calidad educativa, no podemos no pensar en la pertinencia social, y en este sentido consideramos que las prácticas de extensión que se integran al currículo, o como ustedes lo denominan, prácticas socioeducativas, o curricularización de la extensión, como se llama en otras universidades, desde la perspectiva crítica, que es de donde estamos trabajando, son el modo más efectivo y el modo irreemplazable de consolidar el compromiso social de nuestras universidades. Todo esto que yo comenté está tanto en los materiales elaborados por Néstor y compañeros, y en el material de ustedes de UNICEN. Avanzá si querés, Lucho. Y en este sentido vamos a recuperar entonces algunos conceptos vinculados a las prácticas de extensión integradas al currículo, o currículo prácticas socioeducativas, como para repasar conceptos, porque yo ya estuve viendo en el campus que muchos están muy interiorizados sobre la temática, pero bueno, para ponerlo en discusión y reflexionar es necesario repasar algunos conceptos. Yo les traje la definición de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que dice que las prácticas de extensión integradas al currículo son espacios de construcción de aprendizajes situados en contextos reales, donde se ponen en juego contenidos formativos en articulación con problemáticas y demandas sociales legitimadas conjuntamente con actores sociales. Acá, bueno, retomamos muchos de los conceptos que ya abordó Gustavo en sentido de la formulación de proyectos de extensión desde la perspectiva desde la mirada crítica, ¿no? Entendidas como prácticas integrales, lo que buscan es robustecer la articulación de las funciones, por lo menos las funciones básicas de extensión, investigación y docencia, la interdisciplina, y podemos incorporar la transdisciplina, como decía Daniel, y el diálogo de saberes con diferentes actores sociales. Y por supuesto que la idea es que promuevan implicancias en problemáticas sociales relevantes, en clave crítica y emancipadora. Para nosotros nos parece fundamental pensar en las prácticas socioeducativas o en los diferentes dispositivos existentes donde se incorpora la extensión universitaria a la formación de los estudiantes. Ya hay mucho sistematizado al respecto, y no cabe ninguna duda, como decía hoy en el chat una compañera, no cabe ninguna duda que cuando se incorpora a la extensión universitaria en la formación de los y las estudiantes, hay otra posibilidad de formarse mucho más comprometido con los problemas reales. Gustavo también acotaba, ahora no me acuerdo cómo era tu comentario, Gustavo, pero bueno, cuando uno trabaja en territorio y sale de las cuatro paredes del aula, entiende por dónde debe pasar la formación, y le da al aprendizaje un lugar significativo que no lo da ninguna materia ni ningún contenido que trabajemos en el aula, eso pero totalmente seguro. Y por eso es que seguimos con el esfuerzo desde muchísimas universidades de incorporar estos dispositivos en la formación de los y las estudiantes, y por qué no pensar que pueda estar también este espacio de formación desde un proyecto de extensión, que es lo que nos convoca hoy trabajar. La siguiente, Lucho. Y en esto quiero traerles, para poder contextualizar esto de lo que estamos hablando, los avances. Seguramente hay más, yo recuperé algunos, de la UNICEN en este sentido, de las prácticas integradas al currículo y la vinculación con los proyectos de extensión.
En UNICEN hay una resolución del Consejo Superior del año 2018 en la que se crea el sistema de prácticas socioeducativas, que está muy interesante. En el ítem de modalidades de aplicación hay un abanico muy grande de posibilidades de incorporar las prácticas socioeducativas, ya sea como módulos dentro de asignaturas, como seminarios, como talleres, y incluye también los proyectos de extensión, es decir, que aquí ya vemos la conjunción entre las prácticas socioeducativas y los proyectos de extensión. Por otro lado, tenemos los cuadernillos Construyendo Puentes 1 y 2, que son materiales muy interesantes para pensar y reflexionar acerca de la implementación de las prácticas socioeducativas. En estos días se lanzó una propuesta de formación docente en prácticas socioeducativas con un equipo binacional, que la verdad que si son docentes y tienen la posibilidad no se lo pierdan, porque va a estar súper bueno. Es más, yo no soy de UNICEN, pero si admitieran docentes externos me sumaría. Mira. Y en la convocatoria actual de los proyectos de extensión se menciona que se priorizará al momento de la evaluación aquellos equipos que presenten una composición interdisciplinar y que planifiquen la participación de estudiantes en clave de práctica socioeducativa. Entonces, con esto quiero que reflexionemos si los proyectos de extensión podemos empezar a pensarlos como espacios dentro de lo que se considera una práctica socioeducativa, fortaleciendo fundamentalmente la formación de los y las estudiantes con mirada crítica y problematizadora centrada en las problemáticas de la comunidad. Creo que por ahí, creo que ya es lo último que preparé como diapositiva, a ver si seguí vamos a la siguiente. Bien, y acá entonces vamos a abrir el diálogo para que pensemos juntos sobre estos interrogantes en relación a la posibilidad de que los proyectos de extensión sean un dispositivo pedagógico, a cómo nos interpela esta forma diferente de hacer docencia y de ser estudiantes, de la formación de los estudiantes. Y entonces tenemos un primer interrogante que dice: ¿en qué podrían beneficiarse los y las universitarios al intervenir y participar en contextos sociales, culturales e históricos más amplios que el espacio del aula? Algo de esto ya comentamos, pero sí está abierto el micrófono para que si alguien quiere agregar algo más, bienvenido, incluso los compañeros del seminario también. ¿Qué les parece? ¿En qué podrían beneficiarse? ¿Nadie se anima? Yo puedo comentar, porque buenas tardes a Sí, todos. adelante. Por ahí es muy obvio lo que voy a decir, pero creo que los universitarios, tanto estudiantes, ¿no? como docentes, el beneficio me parece que es el trabajo en el territorio con, a ver cómo decirlo, sin ser redundante, con las problemáticas reales, ¿no? Y no esto que ustedes presentaban al principio de que sea, digamos, una cuestión más teórica, ¿no? Y detrás de un escritorio. Digo, con los sujetos concretos que tienen esas problemáticas que están atravesados. Y, digamos, de ahí articular lo que vienen estudiando un poco teóricamente, con algunos casos, hipotéticamente, con algunas cuestiones, sí, que muchas veces los profesores llevamos a las aulas, pero no tiene nada que ver con poner el cuerpo y escuchar a las personas de verdad hablando, interactuando, y ahí sí se nos rompen todos los esquemas y se nos acaban todas las recetas, ¿no? Y esta cosa de la academia tan dura, que me parece que es lo que, bueno, es interesantísimo poder abordar desde la extensión, ¿no? Digamos, que realmente sea interesante el trabajo que podamos articular con los espacios de la comunidad. Capaz que es una cosa que es obvia, pero bueno, como nadie hablaba, No, yo. para nada obvio. De hecho, interesante esta dimensión que incorporás de lo sentipensante, ¿no? De lo que pasa por el cuerpo. Es un concepto súper interesante, o aprendizajes significativos, esos que pasan por el cuerpo, aprender con H, ¿no?
que se atraviesa y se incorpora. Y bueno, como vos decís, Janina, el desafío del docente es que habilita que haya otras personas que enseñan, que el docente tiene otro rol, habilita también, tiene que ser muy flexible, porque hay cuestiones en territorio para las cuales no vamos a estar preparados, no tiene nada que ver con una clase que puede llevarse adelante en un aula. El territorio bueno, la universidad también es un territorio, ¿no? Pero cuando trabajamos fuera del espacio del aula, tenemos que estar súper preparados para adaptarnos a lo que pueda suceder, para contener y para acompañar a la formación de los y las estudiantes, y el rol va a ser más de guía y de acompañar ese proceso. Por supuesto, haciendo siempre la vigilancia epistemológica correspondiente, ¿no? Después, otro interrogante, bueno, acá Jimena aporta en que pueden beneficiarse en las distintas formas de comunicarse con los distintos actores. Esto lo va a retomar Lucho en su exposición, pero bueno, claramente tenemos que pensar en una comunicación que se establezca de manera dialógica y que pueda dar lugar al habla, pero también y fundamentalmente a la escucha. Y otro interrogante, ¿existen diferencias entre los procesos de formación que ocurren en el aula y los que se dan en la comunidad? Y si esas diferencias le parece que existen, ¿qué cuestiones nuevas y distintas presenta el espacio social en relación al aula? ¿Qué características distintivas adquiere la función docente? Bueno, ya spoileamos las preguntas, ¿no? Adquiere la función docente en estos espacios, que era algo de lo que veníamos comentando. Sí, Daniel, adelante. No, me parecen buenísimas, Laura, los interrogantes, las preguntas. Pero inclusive existen diferencias entonces entre el proceso de formación que se da en el aula y el proceso de formación que se da en la comunidad. A muchos universitarios por ahí nos cuesta aceptar que hay un proceso de formación en la comunidad. O sea, ¿cuál es el proceso de formación que se da en la comunidad? Para muchos universitarios, si bien tenemos estudiadas muchas teorías pedagógicas, vamos al aula y somos conductivistas. Y, viste, nos paramos al frente, damos clase, transmitimos, respondemos preguntas, el estudiante anota, toma nota. Entonces, bueno, uno internaliza eso como proceso de formación y desconoce otras dimensiones del proceso de formación. Durante años podemos estar estudiando a Freire y sin embargo nos cuesta entender que es eso que está pasando en el club, en el barrio, al intentar desde la mesa vecinal resolver una problemática de adicciones por la que están pasando los padres que se juntan en el club y demás, forma parte de un proceso de formación barrial. Pero nosotros no lo vemos desde ese lugar, ni dialéctico ni educativo. Entonces, yo preguntaría primero, ¿reconocemos los universitarios, las universitarias, que en los barrios y en la informalidad hay educación, hay procesos de formación educativa? Porque es como que el primer paso es que tenemos que aceptar eso, porque si no, pareciera que los únicos que educamos somos nosotros, ¿verdad? Los educadores, y en realidad, bueno, ahora como vos decías, y Lucho también seguramente lo va a trabajar a esta dimensión freiriana, la extensión parte un poco desde este punto más de universidad más humilde, en actitud de escucha, y que por eso también puede ser crítica, ¿no? Por eso hablamos de esa mirada crítica, y no transferencista, y no reproductora de esta realidad dominante y de las situaciones vigentes, sino tendiente a transformar un poco en vez de reproducir, ¿no? Ahora, para poder tender a reproducir y cuestionar y tener una mirada crítica, hay que escuchar. Para escuchar hay que pararse en otro lugar como universitarios. No estamos acostumbrados a pararnos en un lugar de escucha. Sí, sí con los pares, pero no con la comunidad. Y ahí es donde la extensión crítica me parece que pone el dedo en la llaga y genera flor de reflexiones. Nada, quería hacer me pareció interesantísima la pregunta, ¿no? Quería hacer ese comentario crítico, ¿no? Sí, excelente, Daniel. Mirá, yo quisiera, por ahí puedo cerrar mi participación con un ejemplo concreto. Nosotros
como yo les comentaba, nuestra cátedra está curricularizada. En mi cátedra, los estudiantes aprenden el rol del nutricionista como educador y comunicador, y en uno de los espacios en territorio trabajamos con un grupo de mujeres de la tercera edad, y las estudiantes, en ese caso era un grupo de mujeres, de estudiantes, mujeres, querían ir a contarles cómo se tenían que cuidar, porque ya, obviamente, personas que tenían alguna patología crónica, diabetes, hipertensión, dislipemia, y resulta que las doñas daban cátedra de lo que tenían que comer. O sea, ya habían pasado por nutricionistas, por médicos, por esto, por lo otro. Entonces las doñas empezaron a contar cuáles eran sus estrategias para ayornarse a una alimentación, ya sea desde lo económico, ya sea desde cuando compartían la comensalidad con otros miembros de su familia, y eso es el verdadero aprendizaje, porque desde la nutrición, ponerle que es mi especificidad, trabajar con un paciente hipotético de X año, con X características, y pensar en un plan de alimentación es muy lindo, pero cuando uno trabaja en contexto ve que las problemáticas pasan por otro lado, y cómo damos respuesta a esas realidades si no conocemos las condiciones materiales de vida, si no escuchamos cuáles son las condiciones, los pensares, los sentires con quienes vamos a trabajar. Cada uno de su especificidad lo tendrá, por supuesto. Yo comento desde la nutrición, ¿no? Claro, y vos como docente de la materia tenés toda la predisposición a escuchar eso. Ay, no sé qué está pasando acá. Ahí está, no sé qué pasaba, me apareció otra imagen. Vos como docente de esa materia tenés toda la predisposición a escuchar y a reconocer eso que en extensión llamamos saberes, el diálogo de saberes, son saberes populares, que provienen de la tradición, que son ancestrales, que provienen de las prácticas, ¿verdad? Y que no están estudiadas por el método científico. Entonces a uno le cuesta, porque si eso que está diciendo vos no lo dice la ciencia, le diría a otra persona, a esa señora que estaba hablando sobre la alimentación, le diría, no, la ciencia no dice eso. Bueno, a ver, ¿qué decís vos que dice la ciencia? Asumamos que ambas deben ser puestas bajo la lupa y discutámosla ambas, y ahí comienza entonces a haber una actitud de diálogo de saberes. Esto me parece buenísimo el ejemplo que pusiste, porque es el corazón, digamos, me parece el punto neurálgico de la extensión. Pararse en ese lugar de escucha y de humildad, y de entender que no solamente que el único conocimiento que existe no es el que avala el conocimiento científico, y que de hecho ese conocimiento es una pequeña porción de todo el conocimiento universal, muy poderosa, por cierto, transformadora del mundo, por cierto. Mi abuela decía que comiéramos zanahoria porque nos hacía bien a la vista y no era universitaria, ¿no? Claro. Bueno, compas, de mi parte, cortito y al pie, lo mío. Bueno, es bravo que un comunicador se quede callado durante tanto tiempo. En serio, Luis, la verdad que impresionante lo tuyo. Hay unos comentarios en el chat también súper lindos que no los leímos, pero muy buenos también. Léelos, Laura, no hay drama que... Perdón, porque no quiero que no esté la voz de los compas que están del otro lado. Dice Mer, creo que se complejiza y enriquece el proceso formativo, ya que aparecen nuevos actores que enseñan y aprenden, y se construye un nuevo conocimiento transdisciplinar, la extensión entendida como una metodología nueva de enseñar y aprender. Los alumnos asumen un rol diferente, pasan de ser solo receptores a tener un rol más activo y crítico en su proceso de formación. Esto es troncal, lo que acá aporta, que yo no lo abordé, el rol activo que pasa a tener el estudiante. Gracias Mer por acotarlo. Enseñamos como aprendimos a aprender y no como supuestamente aprendimos a enseñar como docentes, claramente, Janina. Gracias por sus comentarios, muy atinados y adhiero completamente. Ahora sí, Lucho. Bueno, un poco me parece recuperar algunas cuestiones que venían trabajando y que siempre aparecen solapadamente o las vamos marcando, pero como que tenemos todavía el miedo a nombrar algo que nosotros como equipo de trabajo lo venimos desarrollando con muchos compañeros
compañeras, y que tiene que ver con algo fundamental de todo este proceso de extensión crítica, y que ahí han ido y ato al agradecimiento que daban Laura y Gustavo, que es, de hecho, Gustavo comentó que tenía problemas para conectarse ahora que estaba sin internet. El reconocimiento público, activo, tanto a Daniel como a Fabricio, que hacen una función que muchas veces es denostada en la universidad, y que tiene que ver con la articulación, con la gestión, que no es muy valorada y que tiene toda una connotación política. Digamos, a nosotros nos cuesta mucho nombrar esa palabra porque se ha tergiversado tanto a lo largo de la historia, se ha manoseado tanto a lo largo de la historia, que parecemos no creer. En realidad la vemos como una herramienta para la transformación social, y que tiene que ver con esta perspectiva de la extensión crítica, que habla de participación, de transformación social, de diálogo con los problemas de la comunidad, que es un poco también lo que hablaba Janina hace un rato, y que me parece central, digamos, en esa idea de cómo entra la comunicación y cómo empieza a hacer preguntas la comunicación, porque justamente una de las bases troncales de todo aspecto comunicativo tiene que ver con el diálogo y con la pregunta. Pero no una pregunta como este famoso texto que hizo Paulo Freire con Antonio Faundes, que tiene que ver a una crítica, a una pedagogía basada en respuestas a preguntas inexistentes, que es lo que suele hacer muchas veces el ámbito academicista. Por eso son muy interesantes las palabras y las preguntas que trae Laura, porque salen de ese marco encorsetado, disciplinario, extractivista, de preguntas para obtener a través de un objeto de estudio determinadas respuestas que las moldeamos a nuestro gusto. Y en realidad ahí aparece también lo que decía Juan hoy al inicio: nos perdemos de que hay sujetos que son actores de derecho. Entonces, ¿cómo entendemos esta idea de la comunicación dialógica y la perspectiva crítica? Nosotros hace poco tiempo terminamos de compilar un libro con Humberto Tomasino, Juan Manuel Medina y Maxi Toni, que se llamó Extensión crítica en tiempos de pandemia, y hay un relato de Norma Michi. Norma Michi es una pedagoga, una compañera, bueno, muy reconocida, seguramente la conocen, y estaba hablando de la UNICAM, de la Universidad Campesina. Entonces plantea cómo es la formación, el proceso de formación, que nunca es, digamos, algo que uno hace con un sujeto dócil, al cual le transfiere un determinado conocimiento, sino que ese sujeto con el que dialoga es activo, y todo el tiempo se empeña en la transformación de la realidad. Dice: nosotros trabajamos con una pareja pedagógica, un profesor o profesora que viene del mundo universitario y alguien que viene de la vida campesina. Y todo el tiempo dialogamos y problematizamos, y esto que decía muy bien Daniel, humanizamos el conocimiento. Y esa es nuestra principal diferencia con la universidad academicista, que no es metodológica, sino política. Desde ahí es donde quiero entrar al concepto de comunicación, que tiene que ver también con empezar a preguntarnos, como lo hicieron en esta conferencia que dieron Faundes y Freire: ¿qué significa la pregunta? Bueno, vivenciar la pregunta, la curiosidad, y en eso tiene que ver mucho la comunicación como aspecto. La comunicación, en términos teóricos y metodológicos, tiene sus orígenes en los estudios ancestrales de las telecomunicaciones. Pero hay una mirada y una manifestación política en torno a teóricos de la comunicación que surge desde Latinoamérica, que empiezan a entender que la comunicación se une, se vincula con la praxis como acción y reflexión sobre la realidad. Desde ese lugar entendemos a la comunicación. Entonces, como primer punto, medida es superar un reduccionismo que siempre anida la comunicación a los medios masivos de comunicación. Pensarla desde otro lugar, pensarla como una herramienta para compartir nuevas formas de conocimiento, para realizar productos comunicacionales que son mediadores, entendiendo esta palabra, que es el concepto clave que trae Jesús Martín Barbero en la década de los 80, un comunicador colombiano, donde dice que comunicar ha sido y sigue siendo algo más difícil que solo informar, sino que es hacer posible que unos y otros se reconozcan en las diferencias, y que reconozcan en ellos también el derecho a existir, a vivir y a pensar diferente. Me parece que ahí también está parte
central de los aspectos de la comunicación, y que tiene que ver con que no es solamente la mera circulación de la información, sino que también es el diálogo que estimula y que produce conocimiento. Acá hay un punto clave. Nosotros cuando hacemos un proyecto, sea de investigación, de extensión o de lo que fuere, antes teníamos un pensamiento. Terminaba el proyecto y decíamos, ¿alguien hizo algo? Nos mirábamos entre nosotros, che, ¿alguien tomó una foto? ¿Alguien pensó, hizo un informe, un cuaderno de bitácora, un recorrido, hizo una grabación o algo? Bueno, hoy nosotros consideramos que la comunicación es transversal y va desde el inicio, conjuntamente también con los feminismos, que me parece otra política interesante para dialogar, de la cual la UNICEN tiene una maestra, una querida mía como Gisela Gianberardino, es transversal a todo proceso y a todo proyecto, porque fortalece los vínculos internos y externos. Otra cosa que nos pasa en la universidad, hay muchos actores y compañeros y compañeras que están trabajando un proyecto y no sabemos, y por ahí estamos trabajando líneas similares o acciones similares. Este problema que tiene la universidad muchas veces de comunicación interna, que no sabe dialogar o poner o hacer visible los proyectos para que otros y otras accedan a qué está haciendo la universidad. También para producir conocimientos desde la integralidad. Esto es central. Cuando nosotros hablamos de extensión crítica, pensamos en que los y las docentes, los y las estudiantes, los y las compañeras de gestión y administrativos y administrativas tienen que tener una formación integral, que no implica solamente la formación en extensión, sino que es una formación integral en diálogo entre la enseñanza y docencia, entre la investigación y la extensión, para generar procesos democráticos de debate. Eso después lo vamos a ver algún pequeño ejemplo corto. La comunicación también nos sirve para entender cómo va a ser ese diálogo, esa intervención, acción que vamos a tener en territorio, cómo va a afectar ese diseño de proyectos a los ajustes que tenemos que ir realizando conjuntamente con los actores en el proceso de construcción de demanda, qué estrategias vamos a utilizar para reflexionar sobre el proceso, cómo y con quiénes vamos a monitorear y evaluar lo realizado, y cuáles serán las estrategias para, una vez terminadas esas acciones, vamos a proyectar las acciones consecuentes, los resultados que se generan desde ese lugar. Me quiero detener en algo que tiene que ver con toda la mirada freudiana. Freire es el primero que habla de comunicación en Latinoamérica. Es una persona que va charlando respecto de una formación transferencista que tiene gran parte de los profesionales, y él lo desarrolla a principios de los 70. Hay un libro que es Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural, donde él dice, bueno, no tenemos que hacer extensión porque el concepto y los vínculos a los cuales nos lleva la extensión es hacia la transferencia, el mesianismo, la donación, la invasión cultural, que es un concepto clave para toda la teoría de la comunicación de la década de los 60 y los 70, sobre todo en la escuela de Frankfurt, y empieza a decir, hay que hacer comunicación. La educación es comunicación, porque es el encuentro amoroso de los hombres y mujeres que se juntan para enunciar el mundo, para pronunciar el mundo, para la transformación de todos y todas y para humanizarlo. Bueno, en estas pequeñas definiciones de lo dialógico, que es vivenciar el diálogo y empeñarse en la transformación constante de la realidad, Freire nos pone como conceptos centrales que el diálogo implica una escucha empática. El diálogo y la comunicación implican la escucha empática y sobre todo la democratización de la palabra. Eso que nos cuesta tanto a los académicos muchas veces desarrollar. También nos sirve para pensar, como decía Washington Uranga, un comunicador, un planificador, que plantea que uno tiene dos maneras de entender o de ver la comunicación. Ver la comunicación, que implica ver los soportes, los medios, o desde la comunicación, que implica esto que dice ahí, que hay una diversidad de posicionamientos y modos de diálogos, y que cada uno de los actores o actoras tienen una posición determinada en su pensamiento y en su práctica. Que también nos va a servir ver la comunicación, que tiene que ver, analizar y relevar las representaciones mediáticas de esos problemas que surgen en determinadas comunidades. Entonces, sobre el tema o problema nos va a servir para eso. Sobre el territorio, la organización o las instituciones con las cuales estamos trabajando, nos va a servir para recolectar datos centrales de la historia, de la identidad, para reconocer y caracterizar los actores,
para ver las relaciones de poder, entender los espacios formales y no formales y ver qué rasgos comunes surgen de los distintos problemas para tener una mirada prospectiva, digamos, en el sentido del futuro. Es decir, cómo se va a ver o cómo se van a ver esos actores de acá a un par de años para poder desarrollar esa problemática o superar esa problemática. Estas son algunas cuestiones que son centrales para pensar previo a toda acción de un proyecto, que es pensar la comunicación y la sistematización, entendiendo la sistematización como una herramienta que nos va a permitir recolectar las voces de los actores, que no es solamente, como miran muchas veces, para juntar fichas, sino que tiene que ver con la posibilidad de reconstruir la teoría desde la práctica. Entender que en las voces de los actores y las actoras hay conocimientos centrales que nos van a permitir hacer teoría desde la práctica. Entonces me parece que es muy interesante tomar esta idea de la sistematización de experiencias que tiene que ver con lo que el gran maestro del periodismo, que lo tengo acá a mi derecha, a su izquierda, Rodolfo Walsh, decía en Operación Masacre. Cuando él construye el epílogo de Operación Masacre, cuenta que él tenía una idea del periodismo, que esa idea la empezó a cambiar cuando escuchó la frase: hay un fusilado que vive jugando al ajedrez en un bar de La Plata. Y ahí empezó a reconstruir la historia de los asesinatos producidos en José León Suárez a través de las experiencias, es decir, en esa búsqueda a todo riesgo de los relatos de lo más profundo y escondido de la tierra, empezó a encontrar la idea del periodismo y empezó a sistematizar esas experiencias. Por eso, sistematizar la información y las experiencias es central. Bueno, Oscar Jara da unas fichas de ordenamiento y que son muy interesantes. Después le podemos pasar el libro de Oscar que tiene que ver con estas cuestiones de cómo generar a través de varios pasos la sistematización de experiencias. Y fundamentalmente hay un aporte que tiene que ver con la idea de generar nuevos conocimientos, pero esos conocimientos, ¿para quiénes van a estar desarrollados? Entonces ahí tenemos que tener también una escala de, bueno, ¿a quién me comunico? ¿A la universidad? Bueno, para la universidad puedo hacer gacetillas, pequeños videos institucionales, podcast. Para el diálogo con la comunidad o para visibilizar el proyecto, tal otra cosa, digamos, cada contexto tiene también su forma de comunicar. Eso es importante. Productos comunicacionales tenemos diversos, gráficos, libros, artículos, ponencias. Bueno, esto es interesantísimo porque hasta ahora la centralidad academicista lo único que aceptaba como válido, como conocimiento válido, era un artículo, una ponencia, un paper que nos sirve para trabajar o para publicar en una revista académica que tiene un ISBN. Y hay muchas experiencias que están transformando esta idea de la producción de conocimiento. Bueno, la revista Más que Dos ha sido pionera en todo eso, aceptando también videos, podcasts, entre otras cuestiones. Hay posgrados que ya están trabajando sobre la idea de tesis de producción. El doctorado en comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba lo está desarrollando, y en La Plata se está pensando en una idea de aceptar como tesis productos comunicacionales. Bueno, revistas, folletos, informes. Acá hay un pequeño ejemplo de un proyecto de extensión que hicimos en una revista sobre la comunicación en situaciones de encierro, que tiene que ver con la reinserción social de jóvenes privados de la libertad, y decidimos hacer una revista. Bueno, ahí hay muchas herramientas, como el Canva, que es una aplicación que podemos utilizar y solamente es copiar y pegar, y después lo vamos a enseñar a trabajar. Estamos tratando de organizar para el año que viene con Daniel un trabajo y un taller de comunicación, así que vamos a dar algunas herramientas y vamos a trabajar sobre eso mucho más adelante, pero son algunas experiencias desde los audios, lo radial, los podcasts, el WhatsApp, los programas de radio. Bueno, el WhatsApp fue muy utilizado en el contexto de pandemia. Hay una experiencia muy rica de Mario Kaplum, que se llama el método Cassette Foro, que él lo hacía, bueno, ya con esto desnudo lo viejo que soy, con los cassettes, los TDK que dábamos vuelta con la lapicera para ahorrar pilas de grabador.
iba y tomaba las voces de cada uno de los actores o actoras sobre determinada problemática, y les preguntaba, bueno, cuáles eran los problemas, qué formas creían que había de solucionarlas, y después hacía una ronda general donde hacía escuchar a cada uno de los actores que participaban de esa comunidad cuál era la reflexión. Y de ahí se hacía un informe si todos estaban de acuerdo. Si no estaban de acuerdo, se volvía a hacer otra vez la ronda individual de preguntas y de discusiones hasta que llegaban a una concreción de cuáles eran las problemáticas. Pero bueno, hay muchas cosas. Se puede hacer programas de radio, podcast, informes. Hoy se está utilizando mucho la radio con el contexto de pandemia a través del Zoom. Hay un programa que es el Audacity que nos permite hacer nosotros mismos un programa de radio editándolo desde nuestra casa y a través del Zoom lo podemos realizar. Otra experiencia que también se puede recuperar. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que producimos con la ULEU, el programa de radio que tuvimos el honor de presentarlo, que fue una idea de Jorge Castro, lo presentamos con Mariana en el último congreso presencial que hubo de la YEM ahí en Tandil, y presentamos el programa, bueno, hicimos toda la estética y la programación. Y audiovisual, que es lo que más me gusta, cortos, documentales, entrevistas, informes, audiovisual y multimedial, y páginas web. Son algunos de los productos que podemos ir armando, y sobre este me quiero detener, que tiene que ver con recuperar un poco todas estas cuestiones de la participación y de cómo podemos generar una escucha en una determinada comunidad. Nosotros asistimos con Fabricio, con Gustavo. Fabricio nos abandonó, siempre le reclamo eso, porque se fue antes. De la Escuela de Primavera de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria en San Juan, una pequeña comunidad de Pocito, que estaba a 50 kilómetros de la capital, que uno dice, bueno, si está a 50 kilómetros de la capital no debe tener ningún tipo de problemática. Entonces, estábamos trabajando con un proyecto que se llamaba Geoparque Cerro Valdivia, geografía, la ruta 40, de un lado la comunidad y del otro el Cerrillo, que ahí están depositadas las cenizas de los fallecidos en el último terremoto trágico con la imagen de una virgen. Entonces hay toda una simbología respecto de lo religioso y de la identidad que tiene esa comunidad. Y la instalación del Geoparque Cerro Valdivia. Entonces se dio una discusión dentro del equipo de trabajo. Nosotros íbamos a estar alrededor de 7, 8 horas en esta comunidad. Propusimos hacer un corte y se dio una discusión de que, bueno, ¿qué teníamos que preguntar? Acá aparece el saber consagrado. Y una compañera propone que cada campo disciplinar, porque eso eran distintos campos disciplinares que se ponían en diálogo, debería hacerle alguna pregunta. Bueno, nosotros desde la comunicación decíamos que no. Que el daño que nos ha hecho a lo largo de la historia el academicismo tiene que ver con que cada uno piensa el campo disciplinar monodisciplinarmente, y no, como decía Daniel, con la transdisciplina, con la interdisciplina. Entonces, lo que planteábamos es que las entrevistas, para poder escuchar, no tiene que haber preguntas, no tiene que haber preguntas cerradas, sino tiene que ser una guía, una hoja de ruta, de algún eje para poder escuchar a corazón abierto a esa otra persona que algo nos tiene que decir. Porque si no, estamos haciendo extractivismo. Y para eso tenemos que, bueno, lógicamente, conocer a la comunidad, tratar de desarrollar un vínculo mucho más permanente y dialógico, y tener un contacto que nos permita asistir todo el tiempo a esa comunidad, desde ir a tomar mate y demás cuestiones, o hacer un asado, como decía el maestro Jorge Castro, que todo asado siempre proyecta un montón de sueños, ilusiones, que después las concretamos en acciones. Y nosotros fuimos con 3 ejes. Primer eje, la historia de la comunidad. Segundo eje, qué problemas había en esa comunidad. No, perdón, 4 ejes. Cuarto tema, el proyecto Geoparque Cerro Valdivia. Y el cuarto eje era la relación de la universidad con la comunidad. Ninguna pregunta cerrada, solamente así dialogamos y prendíamos la cámara con cada uno de los actores y las actoras. En eso escuchamos que los problemas de esa comunidad eran la ausencia de agua, la problemática de no tener una salita sanitaria en el barrio, no había trabajo, y la fuga del cerebro de los jóvenes que se iban a estudiar a la capital y no volvían, entre otras cuestiones.
porque ahí había un trabajo insalubre que era el de las cosechas. El mismo proyecto que estaba instalado en la comunidad, no creemos nosotros, con todo respeto por el proyecto, que no alcanzaron a entender qué es lo que significaba el Cerro Valdivia. Yo tengo una obsesión, un tic que me dejó la profesión, porque trabajé casi 4 años mirando 8 monitores al mismo tiempo en televisión, y me dejó una percepción de cuando hago una entrevista, miro los gestos, las actitudes de cada una de las personas. A todos los entrevistados y entrevistadas, cuando les preguntábamos sobre el geoparque, se le iluminaban los ojos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa la instalación de ese geoparque en esa comunidad? Justamente lo que decía Juan hoy, al principio, cuando hablaba de los derechos, de entender que hay sujetos y sujetas que son sujetos y sujetas de derechos. Para esa comunidad significaba ese geoparque que los derechos que le habían sido negados a lo largo de la historia se iban a solucionar. Si ponían el geoparque, iba a haber agua potable, iba a haber una salita sanitaria mejor, iba a haber transporte, iba a haber trabajo para esa comunidad. Todo lo contrario de lo que el municipio vendía, que era el show de la instalación de ese geoparque. Entonces me parece que también la comunicación nos sirve para esto. Bueno, acá hay otras experiencias. La de armar articulaciones, para eso está la gestión y lo que muy bien viene desarrollando Daniel, desde crear áreas de comunicación, la curricularización, las prácticas profesionales, armar vínculos con las carreras de comunicación. Digamos que la parte de comunicación no sea incorporar solamente un comunicador al proyecto. Como decimos lo mismo de la perspectiva de género, digamos, que no sea incorporar un texto de una compañera o una mujer a un proyecto, sino que tiene que ser transversal, y que ahí tenemos que pensar vínculos estratégicos, articulaciones estratégicas con otras áreas, o ir creando esas áreas. A grandes rasgos, pensábamos en esa idea del diálogo que tiene que ver con la escucha empática. Si nosotros no escuchamos esa comunidad, no vamos a poder aprender lo que tienen para comentarnos y lo que tienen para decirnos, que en este caso, como la de San Juan, implicaba el reconocimiento de sus derechos. En la comunicación hay un potencial de reconocimiento sumamente importante, que tiene que ver con la idea de reconocerse a través de la imagen, de la palabra, de las voces. Y por eso nos gusta mucho, hay un artículo que estamos construyendo con 2 amigas, con Romina Colachi y Julita Filippi Villar. Nos gusta mucho la idea de que los silencios comunican, pero también lo contrario, los gritos. Estoy leyendo a una activista feminista que es Catherine Walsh, que justamente trabajó con Freire cuando estuvo exiliado en Estados Unidos, y quería leerles un fragmento porque tiene que ver con cómo entendemos la comunicación con un conjunto de compañeros y compañeras, y con esto ya habilitamos ahí las preguntas o los espacios de diálogo. Que Catherine Walsh dice: grito, gritas, gritamos, los decibeles y el eco y la resonancia van creciendo, se confunden, se comunican, se mezclan y se tejen con otros gritos, con todos los gritos del mundo y desde abajo, incluyendo los gritos de los otros seres, con los del agua, los ríos y la mar, las montañas, los árboles, los pájaros y animales, con los gritos y las gritas de los ancestros, cuya presencia y memoria siguen vivas, con gritos de horror, dolor, bravura, rabia e indignación, gritos en contra del proyecto de guerra-muerte, pero también son gritos desde, con, por y para la vida, por y para el resistir, revivir y convivir con justicia y dignidad. Parece que entre otros aspectos, la comunicación y la extensión crítica los que nos permiten o nos promueven es esta idea de reconstruir la vida, de reconstruirla con justicia y dignidad, y de que entender, cuando trabajamos en comunidades, desde las comunidades, que la universidad también es territorio y forma parte de ese territorio, y que la pregunta sigue siendo si estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con ese pueblo del cual formamos parte y pronunciar el mundo junto a ellos. Bueno, si quieren, no sé si hay alguna pregunta, ahí Laura, que estuviste viendo, estaba con la pantalla. Bueno, movilizante el cierre de tu presentación.
vamos a tratar de abrir la palabra para los compañeros que nos están haciendo el aguante y están del otro lado ya a casi 2 horas de haber iniciado. Bueno, quien quiera compartir lo que le parezca pertinente, adelante. Lo que no le parezca pertinente también. Aprovechamos para agradecer que se hayan quedado hasta el final y recuerden entonces que vamos a tener un momento presencial y que no duden en enviarnos los temas que quieren profundizar de todo esto que vamos viendo, textos, bueno, en fin, que le saquemos el jugo a este esfuerzo que está haciendo la universidad y realmente dejar herramientas, perspectivas, digamos, aprovechar todo esto. Perdón, yo me perdí con el Mentimeter. ¿Vimos al final las respuestas? Sí, vamos a ver cómo quedó igual. Lo podemos Bueno, compartir de nuevo a ver cómo quedó. qué despistado, yo no lo vi. después lo subimos a la plataforma porque se Ah, puede bueno. PDF. La que más domina la palabra es compromiso. Sí, y diálogo, y también porque lo toma con acento un diálogo y sin acento otro diálogo. Pero junto con participación, bueno, refleja un poco lo que hemos transitado el módulo de hoy. Sin duda estas 3 palabras, compromiso, diálogo y participación, son, bueno, el corazón de la extensión crítica, yo creo. Así es, y por eso creo que es interesante, bueno, en este caso nos tocó ser guías en este seminario, pero aquí todos tenemos saberes para compartir y claramente todos estamos pensando en esta misma línea, el Mentimeter no nos deja mentir. El desafío siempre es llevarlo a la práctica y coincido con Daniel en que nos falta profundizar en metodologías participativas. Creo que es una deuda que tenemos. Nosotros desde la cátedra trabajamos con lo propuesto por María Teresa Sirvent, en términos de investigación y acción participativa, diagnóstico sociocultural participativo, nos ha funcionado muy bien, pero hay otras herramientas como el mapeo de actores, mapeo de problemas que Gustavo las mencionó, muy interesantes porque claramente desde la postura ética, política, ideológica, desde lo conceptual, estamos de acuerdo en la perspectiva de extensión crítica, pero muchas veces no sabemos cómo, y el desafío también es aprender ese cómo, ¿no? Coincido, Laura. A mí me pasó una experiencia, por ejemplo, daba clases en la Universidad Nacional de La Pampa. El tercer año de la carrera de comunicación daba una materia que se llamaba Introducción a la Planificación Comunicacional. Con lo cual, los y las estudiantes tenían que ir a trabajar a territorio con instituciones o con organizaciones sin fines de lucro. Los primeros 2 años de la carrera veían periodismo, o sea que no tenían ninguna base de diálogo con la materia que arrancaba en tercer año, que después lo depositaba según las mallas curriculares, digamos, en la orientación de planificación. Entonces lo primero que me decían los y las estudiantes, bueno, profe, ¿qué hago? ¿Qué pregunto? ¿Qué miro? Entonces lo que trataba de aconsejar es, que me parece que es algo que muchas veces tenemos que hacer, es toda nuestra mochila, ponerla en un carrito y que vaya al costado nuestro. Y más que ir con estos prejuicios o con el academicismo o con todas las herramientas teóricas que tenemos y metodológicas que están interesantes, tratar de incorporar mucho más que dar algo o tratar de sacar algo a través de estas metodologías. En primer lugar, me parece que el primer contacto o los primeros contactos tienen que hacer desde ese lugar. Nosotros decíamos, vayan desnudos de pensamiento, de prejuicio, y traten de incorporar, digamos, reconocer todo este territorio. Me reía porque hay una compañera que después la torturé, pobre, todo el cuatrimestre,
porque las hacíamos exposiciones orales a la vuelta de las primeras visitas a territorio. Entonces venía relatando y decía, bueno, porque la estructura de edilicia era de esta manera, y ya lo vi con tal persona, que había otra cosa y tal otra, dice, y había un pizarrón que tenía una frase. Bueno, yo como buen periodista y comunicador le digo, ¿qué frase decía? No sé, bueno, le digo, chao, andate, recursar la materia, el año que viene volvé, y porque es un dato fundamental. Bueno, justamente la frase, después me trajo todas las veces que iba a territorio de varias institución, me traía la frase que estaba en el pizarrón. La frase era Jesús es el Salvador. Un dato que parece menor termina convirtiéndose en algo trascendental para comprender el sentir y el vivir de esa comunidad. Me parece que cuando uno se deja permear también por ese otro, por esa otra, desde los sentidos, ahí es cuando ganamos también en riqueza. Bueno, un poco lo que dice Marcelo, hay que en la DIPLO el otro día en Mar del Plata, decíamos que teníamos que tener una oreja más grande que la boca. Fíjate qué importante, Lucho, la anécdota que contás y lo que traes sobre la frase del pizarrón, que de no estar atento a esas cuestiones que son la vida misma de la comunidad con la que vamos a trabajar, puede que fracase todo intento de trabajo en articulación con la comunidad si no tenemos en cuenta una frase como esa, ¿no? Por eso nuevamente lo que decía Araceli al principio es tan interesante. Antes de empezar a pensar un proyecto, diseñar un proyecto, establecer vínculos con la comunidad. Sin duda esa es la clave. Y eso a veces nos impacienta en los ritmos productivistas que tenemos en la academia, o es un peso, pero sin duda en la extensión crítica es fundamental, y ya empezamos a hacer un proyecto cuando pensamos en qué estrategia para llegar a esa comunidad, para que nos reconozca, para que haya vínculos de confianza y para también junto con ellos ir diseñando las acciones. Sin duda eso va a tener un logro mucho más profundo y mucho más pleno también, y que nos está haciendo falta sin duda. A nuestra universidad de hoy nos está haciendo falta estas cosas. Hay varios que se tienen que ir. Yo no sé si alguien más quiere hacer un comentario, una crítica, algún tema que quiera que veamos la próxima. Hoy hemos intentado darle muchas voces a ustedes, así que por favor. Parecen que están todos muy tímidos y tímidas porque están silenciados los micrófonos. Cualquiera los puede abrir, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. O los Bueno, apabullamos, una de dos. sí, bueno. Los cansamos. La verdad que ustedes cada vez que hablaban agradecían a la universidad por la invitación. No, los que estamos agradecidos somos nosotros, digamos, de que hayan aceptado el desafío de preparar clases, de prepararse de esta manera tan linda y desde perspectivas tan interesantes como nos han mostrado, con tantos materiales, y dedicar el tiempo a nuestra universidad. A nosotros nos encanta esto de que haya grupos docentes de otras universidades, porque también hace, digamos, al intercambio universitario, al abrir miradas, perspectivas, y aprovechando la virtualidad es ideal. Así que quienes estamos muy agradecidos somos nosotros. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves, en el anteúltimo encuentro. Sí, sin dudas, ahí estaremos. Cualquier Muchas sugerencia gracias a o ustedes. comentario, está también el campus para que nos puedan decir y también aportar a nuestra intervención, si hay algo que les parece que se puede agregar, que se puede suprimir, abiertas todas las sugerencias. Estamos acá para aprender. Sí, me quedé pensando en una cosa que la quiero mencionar antes de irnos. Cuando Luis contaba esta anécdota, qué valioso que es saber que esa estudiante tuvo la posibilidad de darse cuenta que no había visto algo. El ir, el poner el cuerpo en acción,
hizo que ella no viera algo. Me pareció interesante eso también, porque quizás esa persona, si no tuvo esa experiencia de extensión, y probablemente en teoría ella puede haber conocido a través de textos cómo llevar adelante una clase, pero por no haber estado, se lo hubiera perdido. Como que fue importante esa experiencia. Sí, bueno, también ahí van las experiencias que uno tiene. Cuento una experiencia cortita de proceso de formación. Estaba haciendo el profesorado en comunicación en la Facultad de Periodismo cuando las materias eran anuales. Entonces la primera parte del año, prácticas pedagógicas era la materia, la primera parte del año se veían prácticas formales, entre comillas, que era todo la práctica en las escuelas. Entonces, bueno, planificábamos ahí clases y formación en comunicación. Y la segunda parte del año nos toca ir a lo no formal, a lo mal llamado no formal, que era planificar una acción de comunicación, un producto de comunicación, a una comunidad de diabéticos en Florencio Varela. Solamente teníamos ese argumento, ese diagnóstico mínimo previo. Claro, nosotros los estudiantes, ¿qué pensamos? Vamos a hacer la BBC de Londres, mínimamente. Armamos un canal de televisión de la nada, no sé, el grupo Clarín, y pensábamos armar paralelo contra hegemónico, y cuando llegamos a ese lugar, encima ni siquiera era en el hospital municipal, sino que era al costado, al margen del hospital municipal. Lo que veíamos era una transferencia todo el tiempo del director del hospital, del asistente ocupacional, de la trabajadora social, y la comunidad, o los usuarios, como les suelen nombrar ahora algunos, de diabéticos. Claro, asistimos 6, 7 reuniones, y como a la séptima dice el director, están los compañeros de comunicación que están haciendo un trabajo. Dice, ¿quieren decir algo? Y un amigo tuvo una idea sensacional que es, sí, yo los quiero escuchar a ellos. Y el director se dio vuelta como diciéndolo con ese mismo lugar de diálogo que con nuestra referencia. Y bueno, y salieron los problemas. El problema era que una compañera no se podía medir la diabetes porque no podía asistir todos los días al hospital. Y el que estaba al lado le dice, pero vos vivís a 2 cuadras de mi casa. Si me conseguís la cinta, yo tengo el aparatito, te la podés venir a medir cuantas veces quieras. Otro que no podía acceder al dulce de diabéticos. Y otro le dio la referencia dónde estaba. De pasar a hacer la BBC de Londres, lo que hicimos una pizarra de comunicación. Bueno, cada contexto tiene sus formas para comunicarlo, pero me parece que también está en la escucha. Si no escuchamos, no vamos a saber cuáles son los reales problemas de esa comunidad y cómo poder solucionarlos junto a estos y a ellos. Me callo con la pasión y así. Sí, yo quería compartir la experiencia que trajeron hoy, digamos, me remontó un poco. Yo hice mis prácticas preprofesionales de trabajo social en una cooperativa de la economía popular acá en Tandil. Y bueno, como que para el cierre, digamos, de la materia de las prácticas, ¿no? Yo tenía que elaborar como un proyecto de intervención, un poco identificar las problemáticas del espacio y demás, ¿no? Y como que me resultó que en oportunidades de intercambio con mis docentes, yo llevaba a ese espacio preguntas que no tenían mucho que ver con las necesidades o la particularidad de la cooperativa. Entonces como que no encontraba, me costaba muchísimo encontrar el objeto de mi proyecto, ¿no? Y en definitiva sucedió una secuencia similar donde el proyecto fue en principio encontrar los espacios de discusión para que ellas pudieran plantear sus necesidades, porque básicamente la formación, digamos, la intención que tenía era que yo, no sé, registrara las problemáticas que tenía con los programas sociales que cobraban por participar en la cooperativa o cuestiones así. Y en definitiva, el problema que terminó saliendo era que no se sentían cómodas en el espacio que tenían, o quizás las condiciones no eran las más, las condiciones materiales me refiero, no eran las más cómodas o las más amigables para transitar el espacio, y finalmente construimos, digamos, conjuntamente la oportunidad de ir un día, pintar todo el espacio, ¿no? De poder
no sé, pintar el espacio de rosa porque estaba dentro de una fábrica metalúrgica acá, digamos, como generar otro ambiente que sea mucho más amigable, mucho más cercano a la realidad o a lo que ellas querían construir, digamos, su identidad dentro de la fábrica. Y ahí me encontré, digamos, en esa disyuntiva donde la preocupación de la cátedra era totalmente ajena a la de las protagonistas de esa experiencia. Pero que quizás si yo no generaba o no me encontraba con ella en un modo de intercambio, digamos, un poco más, más cercano, estaba construyendo un proyecto de intervención que poco les interesaba, digamos, a las protagonistas de esa experiencia. Y que quizás el pintar la pared para mi carrera era insignificante, pero para ese espacio era fundamental, ¿no? Y ahí creo que me encontré en principio con esa tensión, ¿no? De qué es lo que nosotros esperamos como universidad de nuestros procesos de investigación y de sistematización, y qué es lo que efectivamente necesita la comunidad o las organizaciones a las que nos acercamos. Y todo lo contrario, no quiero minimizar la experiencia en absoluto, sino de qué necesario que es escuchar y acercarnos, ¿no? Para no caer en forzar, digamos, proyectos que quizás un proyecto de discusión sobre el programa social podría haber estado buenísimo, pero era una preocupación que únicamente le importaba a la cátedra y no a esas trabajadoras, ¿no? Y me parece que esa es la clave, tratar de escuchar y de acercarnos desde otro lugar a las experiencias. Y lo bueno que es escuchar lo que te hace